Bueno, hoy 23 de junio vamos a dar inicio a nuestra actividad. Habíamos indicado que vamos a fraccionar esta sesión preliminar introductoria en dos partes. Una, la de poderles orientar en cómo se estaría definiendo el avance. Y la segunda parte, quisiera encontrar su expectativa. Es fundamental que, como es dinámica la actividad, no necesariamente tiene que ser una copia y una copia y una copia de las anteriores sesiones, sino que tiene que ser dinámica. Vamos a utilizar la plataforma ya el día de ayer. La licenciada responsable ha hecho la habilitación, ya me ha facilitado el día de ayer el usuario, y hoy día voy a comenzar a cargar todo lo que son las presentaciones, grabaciones, material de respaldo y todo lo que va a significar nuestra actividad. También les voy a facilitar algún material base para el avance de nuestra asignatura, que es el texto que hemos construido justamente para refuerzo de la maestría, que hemos concluido el módulo la semana pasada. Sin embargo, lleva elementos que están bien relacionados a lo que es nuestra actividad en el escenario del país. Es por eso que están los indicadores, varias herramientas e instrumentos que nos van a permitir trabajar a nivel de nuestra región del país. Lo otro es que también vamos a usar alguna información, por ejemplo, como es un nivel de maestría, se ha tomado contacto con algunas entidades fundamentales, como es el CENAMI, el SINAGER, Contingencia Rural, Prosuco, que trabajan en el tema de climatología, usando la base climatológica para establecer modelos, establecer pronósticos, establecer alertas tempranas, y ese es el uso que se le debe dar a lo que es la aplicación de la teoría que vamos a ver. Es por eso que vamos a combinar eso en la segunda parte, vamos a explicarles de manera más precisa. Bueno, nuestra asignatura, climatología y meteorología, es fundamental este componente junto al otro componente que es el territorial, la edafología, la parte de recursos naturales, las plantas, los animales, el ser humano, dentro de lo que es el componente biosfera. Y de ahí es que la climatología ha sido importante y va a ser importante porque es uno de los tres componentes fundamentales para la planificación y para la propia vida. De manera introductoria, les puedo decir que, por ejemplo, aquí tenemos un mapa que seguramente no lo deben ubicar o no lo pueden justificar. ¿Por qué tiene esa división? Aquí hay un mapa no está con 9 departamentos, ni los 340 municipios, ni las 111 provincias. Está dividido por vocación, por una afinidad a un fin productivo. Y uno de los 16 criterios que han sido utilizados para hacer esta zonificación territorial ha sido el climático. Entonces, desde ahí que podemos establecer un uso territorial del clima. Y ese es el objetivo. Si bien vamos a avanzar académicamente, teóricamente, los componentes, lo vamos a ir asociando a actividades, estableciendo incluso simulaciones de prácticas en campo. Entonces, se ha preparado el material para que podamos sacar el máximo provecho para interactuar y, bueno, sea provechoso, ¿no? Aquí hay otros mapitas. Aquí el mapa de Bolivia está con unas manchas negritas. Eso es la presencia, por ejemplo, de casi 724,000 unidades productivas en el desarrollo rural, en el ámbito rural, y que también territorialmente tenemos que mirar, aplicar cómo la climatología y la meteorología nos va a permitir establecer usos
para esas regiones. Aquí tenemos otro, ya son mapas de usando modelos de simulación, cuando ya nos permite mirar el tiempo futuro. La historia de la base de datos meteorológicos nos puede dar una proyección hacia a la vida futura. Y bueno, utilizamos algunos modelos, vamos a ver si al final podemos utilizar el modelo que Bolivia ha adaptado para trabajar en términos de escenarios del futuro, que es el modelo japonés, que ha sido trabajado a través del CIAT de Colombia, y bueno, lo hemos introducido al país y desde ahí que funciona. Ahora, algo de certeza o de falsedad puede haber en estos, pero son modelos que si los aplicamos bien, nos van a acercar más a un posible escenario futuro. Aquí hay otro mapita que es el escenario territorial de las áreas de producción ganadera, o sea, cómo la climatología va a estar al servicio de los 7 tipos de ganado principales en el país. Estamos hablando del bovino, ovinos, los camélidos en sus diferentes partes, como es la llama, la alpaca, la vicuña. También el bubalino, que es interesante, que si alguien quisiera hacer una tesis en este tema de la diferenciación de un ganado frente a un bovino, el bubalino es el que climáticamente se ha adaptado mejor. Y Se bueno, escucha entrecortado, ingeniero, lo que está muy bien, explicando. muy bien. Entonces, les decía que este mapa territorial de lo que es, por ejemplo, la presencia de ganado en Bolivia, son 7 tipos de ganado, puede ser escenario de análisis. Al final se les va a pedir un trabajo. Bolivia tiene 340 municipios, cada uno de ustedes se les va a asignar al azar uno de los 340 municipios para que trabajemos en gestión territorial, pero donde el componente principal va a ser el análisis climático del territorio, ¿ya? Orientado obviamente al ser humano, a las plantas, a los animales, y desde ahí necesitamos trabajar en esta temática. Y bueno, y al final hay un mapita aquí por colores, rojo, azul, verde, del territorio nacional. Este es el mapa de pobreza que el Ministerio de Planificación ha sacado el 2016. Bueno, también es un indicador. Lo rojo quiere decir que está la extrema pobreza, o sea, familias que tienen ingresos anuales de 3.000 bolivianos anualmente, 3.030 exactamente. Y si lo dividimos entre los 12 meses, bueno, no salen ni a 300 bolivianos, familias que hoy en día sobreviven en el escenario difícil como es la extrema pobreza. Entonces, hay una serie de escenarios que vamos a volcar, vamos a ponerlos al servicio de ustedes para que la climatología sea el componente de análisis, porque tenemos que establecer nuestro objetivo. Y justamente este slide nos habla de que tenemos que focalizar, por eso es importante la segunda parte del día de hoy. Necesitamos que focalicemos a que la climatología y la meteorología esté orientada para fortalecer principalmente el programa. El objetivo que tienen ustedes es el de consolidarse en el tema de catastro y ordenamiento territorial. Bueno, y la primera fotito nos establece que tenemos que orientar, focalizar a establecer nuestro objetivo principal. Bueno, en esta Según lo que yo diagrita, veo en las imágenes, según la primera foto parece que el tipo no se quiere, se está suicidando, chocándose con esa cosa. entonces les decía que nuestro objetivo es que la climatología y meteorología sea una partecita de este rompecabezas, de esta escalera, que nos permita consolidar el objetivo general que tenemos de llegar a ser profesionales, en nuestro caso. Entonces, el programa académico desconcentrado en catastro y ordenamiento territorial tiene su objetivo, tiene una misión, que es a corto plazo, y tiene una visión, que es a largo plazo o a mediano plazo.
Es el de formar profesionales con grado académico universitario en el ámbito de las ciencias de la tierra, con la especialidad de catastro y ordenamiento territorial. Un poquito se les facilita esto porque necesitamos refrescar el sentido de nuestro programa académico, y la asignatura tiene que ir a complementar a que el objetivo mayor se cumpla. La misión y visión en términos de tiempo: la misión es una instancia a corto plazo y la visión un poco más a largo plazo, donde especialmente a corto plazo es formar científica, técnica y tecnológicamente a estudiantes especializados en catastro y ordenamiento territorial. Ese es nuestro foco de atención, es el catastro y el ordenamiento territorial. Y dentro de una visión institucional, porque al final se tiene que, el conjunto de asignaturas tiene que ser el bloque que tiene que orientar nuestra dinámica profesional, va también a fortalecer a un avance en lo personal, pero también un avance en lo académico de la propia facultad. Entonces es importante eso. Necesitamos orientar que el catastro es un inventario de los bienes inmuebles y públicos y privados ubicados en la jurisdicción territorial urbana y rural. Esa es unas de nuestras orientaciones. Y la otra orientación es el ordenamiento territorial, ¿no? El análisis integrado de los aspectos de índole económico, sociocultural, ambiental, geopolíticos, seguridad y defensa, a fin de garantizar el equilibrio territorial, etcétera. Esto es el objetivo que pretendemos como programa. Y la climatología tiene que ser un aporte fundamental. Si definimos que en el escenario territorial 3 son los componentes importantes para lograr tener éxito en la formación integral de un profesional en bien de la sociedad, especialmente del ámbito rural. Más o menos la tercera parte tiene que ver con el componente climático. Es por eso que es la importancia que tenemos que orientar el análisis que hagamos del clima. Tiene que ser territorializado, tiene que ser específico hacia diferentes escenarios de territorio. Es bien fácil cuando nosotros encontramos que, por ejemplo, en las noticias sale el pronóstico del CENAMI. El CENAMI dice: en el altiplano norte va a haber un buen clima. Entonces, el altiplano norte es una de las 19 partes que ha sido dividida el país, de las cuales tiene 30 municipios. Y de ahí podemos establecer que un buen clima para 30 municipios es una figura muy teórica, no es precisa. Es por eso que la climatología, el pronóstico que al final ustedes tienen que llegar a establecer, tiene que ser territorializado. Y esa es la diferencia, o sea, no tiene que ser como esos indicadores grandes. Hay otros todavía dicen, ¿no? En la zona de los llanos orientales va a haber una precipitación de 30 milímetros el día de hoy. El llano, el escenario de llano tiene más de 90 municipios. Entonces, no es preciso. Lo que pretendemos en la asignatura es que ustedes adopten todo lo que es el componente climático, pero lo apliquen en los territorios. Por eso es que al final del semestre, al final del módulo, perdón, cada uno va a tener que trabajar con un municipio. Y obviamente ese municipio no lo van a conocer, pero van a tener que emplear todas sus destrezas que ya tienen de materias anteriores y la tienen que aplicar para hacer la gestión territorial. Uno de los componentes es el tema climático, fundamental para la planificación territorial. Para ello, les vamos a facilitar información vía WhatsApp internamente por cada participante. Vamos a ir facilitando la información, por ejemplo, información de referencia como los PDMs. Yo sé que el PDM es un tema antiguo, pero es referencial.
pero también les voy a facilitar los PTDIs y les vamos a facilitar todos los balances y estudios que ya se han hecho. Lo que tienen que hacer, en este caso, de un municipio es actualizar todo el análisis climático, porque esta información ha sido trabajada con el Banco Mundial el año 2012. Entonces, fíjense que ha pasado 8 años y necesitamos actualizar y ustedes van a saber usarnos. Vamos a través de ustedes actualizar esta información. Entonces, reitero, nuestra orientación está a nuestro programa. Un poco, si desean, también tenemos unas pequeñas sesiones de lo que es el INRA, porque ahí es el escenario más afín del Viceministerio de Tierras, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, un poco como escenario de análisis. Es bien difícil entrar a la base de información, sin embargo, vamos a hacer la invitación a un personal del Viceministerio de Tierras que nos haga una explicación de, por ejemplo, es importante que sepamos, por eso es que dentro de nuestras 80 horas que tenemos, por lo menos unas 4 o 5 horas las vamos a destinar a que podamos invitar a nuestras sesiones a especialistas que nos orienten de cómo la climatología es utilizada, en este caso, en el INSA. También vamos a tratar de que el director ejecutivo del CENAMI, ya en la maestría nos ha acompañado, vamos a intentar a que también nos haga una explicación qué es el CENAMI. La especialista del Banco Mundial, Tesoro Michel, en tema de climatología, también nos diga cómo es su mirada, cómo es la perspectiva. También la mirada ancestral, porque el clima no solamente es el CENAMI. Ustedes han debido, pregunten a sus papás, a sus abuelos, hay una revista en campo que circula para el pronóstico del clima, que es Bristol. No sé si han escuchado. Les voy a mostrar en una de las presentaciones. Bristol es una revistita que territorialmente les pronostica el clima. El año 2013-2014, hubo un anuncio de Bristol que se viene una gran inundación en tierras bajas, en Bolivia. Eso nos decía Bristol. ¿Y qué dijo CENAMI? Dijo, es falsa información. ¿Qué dijo las otras entidades como el SINAGER del Ministerio de Defensa? Dijo, es falso. Hemos viajado en ese entonces a la gobernación del Beni para decir, hay un riesgo de inundación. Y nos dijo, miren, están perdiendo el tiempo, han venido en vano. Su COE, el Centro de Operaciones de Emergencia del Beni. Y dijo, nosotros no vamos a hacer ningún plan porque no tenemos indicadores. Y nos venimos de allá y sucede que a los 2, 3 meses se dio la gran inundación en el Beni, donde han muerto 500,000 cabezas de ganado bovino. Entonces, esa revistita Bristol, no sabemos cómo funciona, vamos a indagar, ha pronosticado climáticamente un escenario futuro de inundación. Entonces, hay de las 80 horas, queremos unas 5 horas o 6 horas robarle para que invitemos especialistas y que nos comenten cómo en su dinámica desde los ministerios, desde las entidades privadas, públicas, emplean la climatología con el fin de garantizar el bienestar humano, como es defensa civil, el bienestar de las plantas, animales, como es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el bienestar del medio ambiente, la forestación, reforestación, etcétera, como es el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, y así vamos a tratar que incluso el Ministerio de Planificación pueda intervenir para ver cómo la planificación territorial considera la climatología. Ese es el sueño que queremos motivar a que ustedes puedan utilizar esta herramienta tan importante con fines de optimizar su trabajo y ser profesionales competitivos. Entonces, esa es nuestra intención. Y también queremos orientar a que el territorio tiene que ser nuestro escenario de diálogo. Estamos en catastro y ordenamiento territorial. No podemos, al igual que el CENAMI u otras instituciones que dicen en el altiplano va a haber un buen clima, sabiendo que en el altiplano hay un norte, central y sur.
30 municipios en el Altiplano Norte, 49 en el Altiplano Central y 14 en el Altiplano Sur. Imagínense la aseveración que hacen, muy grande, y realmente no nos llega a significar importante. Entonces, también ya hay un mercado laboral que en la misma planificación del programa que ustedes están siguiendo, con la opción a que 2 años más puedan hacer incluso su continuación para llegar a la ingeniería profesional, es interesante. Entonces, ahí, por ejemplo, esto me ha orientado a que podamos invitar a algunas instituciones donde posiblemente ustedes en un corto o mediano plazo ya van a trabajar. Y es por eso que es importante que miremos esas instituciones y del cómo la climatología también puede ser aprovechada. Entonces, este es lo que he extractado de su plan. Obviamente, aquí solamente he hecho una correccióncita, eran 339, claro, obviamente este es del 2018, sin embargo, ya son 340 con la inserción de un nuevo municipio, la gestión pasada. Entonces, para nosotros, el mirar el territorio, el mirar el movimiento de las masas de aire, de usar todas las herramientas e instrumentos que nos permitan aproximarnos a establecer pronósticos climáticos, va a ser el escenario de trabajo. Vamos a utilizar algunos instrumentos, herramientas. Principalmente, yo quisiera que comiencen a familiarizarse, aunque vamos a tener una sesión específica de cómo hacer base de datos, de cómo utilizar herramientas, instrumentos que han sido ya avaladas. En la maestría, por ejemplo, había mucha inquietud en querer establecer el balance de la evapotranspiración potencial, o sea, hacer el balance hídrico. Para hacer el balance necesitamos trabajar en calcular la evapotranspiración potencial. Y ahí decía, nos interesa esa metodología y hemos profundizado en utilizar, por ejemplo, Blaney-Cridley y Tortway, varias herramientas que nos permiten hacer el balance y calcular la evapotranspiración, y desde ahí hemos establecido que se puede emplear. Ahora, ya el CENAMI ha avanzado mucho y es por eso que una clase entera la vamos a destinar a utilizar su página y cómo hacer base de datos. Ya ustedes van a tener una asignación de un municipio y ahí van a tener que construir su base de información, de datos histórica, hay de 27 parámetros climáticos y ustedes van a se van a formar en que ese municipio que les va a tocar trabajar van a tener que familiarizar una metodología, y esa metodología hasta ser profesionales les va a servir hasta a ejercer la actividad profesional de cómo construir. Nadie va a hacérselos por ustedes su trabajo, así que ustedes tienen que generar una metodología para buscar análisis en componente climático. Entonces, todas estas imágenes que les estoy mostrando son resultados finales ya de modelos. Esto ya es una aplicación de modelos, pero esto ustedes ya van a llegar incluso a una especialización. Sin embargo, si no saben, no están capacitados en armar base de datos, que eso es lo importante que armemos. Para eso se les va a asignar un municipio. Ahí van a encontrar ustedes usar los modelos de simulación japoneses, colombianos, etcétera, para establecer territorialmente a través de SIG diferentes escenarios territoriales. Entonces, esto, por ejemplo, son el seguimiento a masas, que son ya las imágenes que vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios. Y bueno, lo rojo, me adelanto a decirles, que es la presencia de lluvias o de calentamientos de temperaturas, zonas frías, etc. Entonces, esto específicamente vamos a comenzar a mirar. Entonces, nos interesa ya entrar a saber qué es el clima y también qué es tiempo atmosférico, porque en realidad son dos temas en dos momentos diferentes. El clima es el estado promedio de la atmósfera calculando sobre la base de un tiempo muy largo. Quiere decir